Ya, sigamos. Yo estaba hablando, hasta que miré la cámara y me acordé. Ya, entonces, por ejemplo, como les decía, ese puede ser un tema bastante, cierto, controversial hoy en día. El tema de si está a favor o no en contra de lo que está ocurriendo en este país, ¿cierto? Y obviamente cómo se está tratando principalmente a las mujeres, ¿ya? Amparo. Amparo. No sé si algunos compañeros han visto las noticias, Uh-huh. pero yo vi una noticia que es un poco triste, que las mujeres que tienen niños como más chiquititos los esconden por el ¿En tema ese que los país? ven. Sí, Sí, exactamente. Sobre todo niños chiquititos y mujeres, ¿ya? Porque sí. ese régimen principalmente como que le pone trabas a la vida cotidiana de las mujeres, ya más que de los hombres. Los hombres no es tanto, sino que existe casi una discriminación con el sexo femenino. Ya no pueden vestir de tal forma, no pueden reírse en público, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ese es un tema controversial que hoy en día, un tema polémico que hoy en día podemos hablar, que podemos ponerlo en la palestra y decir, bueno, ustedes, por ejemplo, si hiciéramos un debate con el jefe de los Afganistán, de los que están ahora en el poder, él te va a dar todos sus argumentos de por qué está a favor de lo que están haciendo y por qué está bien. Y si ponemos acá, por ejemplo, al presidente de Chile, supongamos, ¿ya? Va a decir que está mal, etcétera, etcétera. Tenemos dos posiciones con un tema, ¿ya? Entonces es importante que siempre en un debate la idea es que el tema sea polémico, ¿sí? Por ejemplo, un debate que se puede hacer con respecto al colegio, no sé, a ver, ¿los niños deben usar uniforme? ¿Sí o no? Ya, te va a estar el que te dice que sí, que tiene que usar uniforme porque es una forma de ordenar a los niños, es una forma que se vea más presentable, más bonito, etcétera, etcétera. Pero puede llegar otra persona que dice, no, pues ¿por qué? Si es la ropa no importa para lo que uno aprende. Puede estar usando hasta un aro colgando así y va a aprender igual. Como en los países extranjeros, europeos, ¿cierto? Los niños no van con uniforme. Entonces, claro, es un tema controversial, que van a existir distintas posturas, ¿ya? Y de hecho nunca hay un ganador, ¿ya? Esto es súper importante, nunca hay uno que triunfe por sobre el otro, sino que el moderador saca conclusiones, ¿ya? Amparo, dígame. Ahora estaba recién hablando con mi abuelita y me ¿Ya? dijo que resulta que en las noticias dijeron que una mamá que vive en ese país dijo que lamentablemente es que las niñas ya no van a poder ir a estudiar al colegio. Exactamente, y de hecho, una de las cosas también que está pasando allá es que si, por ejemplo, una mujer de allá se enferma, no puede ir al médico, cualquier médico, no puede detenerse con un hombre, tiene que ser con una doctora mujer. O sea, un hombre no la puede ver a una mujer. De hecho, en lugares de trabajo tampoco puedes trabajar con hombres. No, y hay bastantes restricciones y que obviamente dan para mucho debate hoy en día, dan para mucho, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ya lo que nosotros, fíjense que nosotros nos enteramos de esa noticia y ya nosotros formamos nuestra propia opinión. Yo creo que la gran mayoría de los que está aquí dice, chuta, eso está mal, eso no debiese ocurrir, ¿cierto? Eso es triste porque hoy en día no tiene por qué privarse a una mujer de hacer lo que quiere hacer, ¿cierto? Y ahí ya nosotros estamos formando nuestra opinión y podemos crear un debate, ¿cierto? Matilda, dígame. Tía, le quiero decir dos preguntas. Respecto a lo que anteriormente dijo el Amparo sobre que las mamás ocultan a los niños, son por muchas razones, porque lo pueden secuestrar y varias cosas. Y lo otro era que una vez vi una señora con el teléfono y con su hijo bebé que no le tomaba la mano y estaba fijada en el teléfono, no en su hijo. Y no tenía así como la mano con el hijo. Ah, no, lo estaba como cuidando, en realidad. Ya. Parece que había otro más con la manita arriba. Agustina Roca. Profe, que hay veces que a mí me molesta harto que hayan personas que estén diciendo no, que las mujeres no pueden jugar fútbol, que solamente es para hombres. Me encanta. Y hay mujeres que dicen que los hombres no pueden ocupar maquillaje solamente porque son hombres. De las dos posiciones, perfecto.
Muy bien, y viste que ahí tú formas una propia opinión, y si te hiciéramos hacer un debate con otra persona, tú tendrías tus argumentos claros, porque claro, hoy en día, en realidad, si un hombre anda con una polera rosada, no quiere decir que sea niña, porque eso no te identifica. Si tú quieres, como niña, jugar a la pelota, no sé, jugar con los autitos, da igual, porque al final es un material, y tienes razón. Sí, también es un tema bastante controversial y polémico lo que dice el Agustín, ¿ya? Que el tema del género, ¿sí? Que desde muchos años atrás, ¿cierto? Viene implantado por mujer o hombre hacen esto, mujer o hombre solamente usan esta ropa, etcétera, ¿ya? Les voy a ir dando al tiro la palabra para ir avanzando, ¿ya? Les puse acá también que el debate es el enfrentamiento de ambas posiciones es planteado de acuerdo a ciertas normas, y cuando decimos ciertas normas quiere decir que hay protocolos a seguir. Por ejemplo, habla uno primero, habla el otro, no pueden agredirse entre ellos, no utilizar garabatos, ¿cierto? Malas palabras, etcétera. Y que obviamente estas normas se les mencionan antes de comenzar el debate a estas personas, son establecidas y aceptadas por ellos, ¿sí? Y esto obviamente también el moderador, ¿cierto?, va a estar encargado de hacerlo cumplir, ¿ya? Y aquí yo les decía el rol del moderador. Por ejemplo, aquí este era un debate presidencial, ¿cierto?, en donde esta persona aquí de pelo blanco actúa como moderador, y que es el que va a garantizar la participación de ambos y va a distribuir esto. O sea, va a evitar que hable solamente uno, o va a evitar que peleen, ¿cierto? Es como el que ordena este debate, ¿sí? Porque imagínense si no hay moderador. Sería una pelea en todo el rato, así, dime si diretes, tú me dices, yo te digo, y cada vez va aumentando, peor, capaz que se agarren a golpes, porque los debates son sin golpes, recuérdenlo, ¿ya? Entonces el papel del moderador es súper importante, y aquí está. ¿Qué es lo que hace el moderador? Principalmente, en un primer momento, ¿cierto?, presenta a los que debaten, cede el turno a cada uno de los integrantes del debate, cuida que los participen respeten el turno de los sujetos, es decir, cuida que, por ejemplo, si yo estoy hablando, la otra persona no puede interrumpirme porque no es su momento, ¿sí? Modera el tiempo de cada participante, y esto es importante porque los debates te dan cierto tiempo para argumentar. Por ejemplo, te hacen la pregunta, ¿estás a favor o no del aborto? Te toca hablar, son 2 minutos por participante, y empieza a correr el tiempo, los 2 minutos, y tú, bla, 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 empiezas a hablar. Son solo 2 minutos y te empiezan a avisar cuando se te está acabando el tiempo, o te avisa al final, tiempo, ¿ya? Y ahí tú no puedes hablar más, ¿sí? Entonces también, obviamente, es súper importante este papel, chiquillo, no es menor, ¿ya? Y en algunos casos realiza conclusiones finales del debate, es decir, acá se habló de esto, estos personajes son de tal y tal lugar, etcétera, como haciendo un resumen de lo que ocurre. ¿Ya? Denme un segundito, chiquillos, para avanzar, y ahí les doy la palabra, ¿sí? Obviamente, y esto es súper importante, chiquillos, que el debate tiene un carácter argumentativo. ¿Y a qué se refiere con que tenga un carácter argumentativo? Es que yo doy argumentos de la idea, ¿sí? De la idea que yo voy a decir. ¿Se acuerdan que en las pruebas uno le dice de repente, no sé, ¿te gustó el libro, sí o no? ¿Por qué? El por qué es argumentar. Porque yo digo, no sirve de nada si pongo sí, pero ¿por qué te gustó? Tienes que argumentar, tener una idea. Me gustó porque es largo, la historia se cuenta bien, etcétera, etcétera, ¿cierto? Tiene que tener un argumento importante, ¿sí? Y válido, ¿sí? Para yo poder defender mi idea, ¿ya? Y eso es lo importante en un debate, chiquillos, que se tenga un argumento para defender tu idea. Ojalá argumento científico, por ejemplo, si estamos hablando de lo que les decía delante, no sé, de las vacunas, los que están a favor y en contra. Ambas personas, para que su argumento sea más creíble, idealmente tienen que investigar, ¿cierto? Investigar distintas fuentes en donde se hable de los beneficios de las vacunas, o el otro que está en contra de lo que está en contra de las vacunas. No puedo solamente llegar y decir, yo estoy en contra por esto. Nada más, no. Idealmente tienes que tener una fuente que te respalde. Ya. ¿Se entiende eso, chiquillos? Idealmente una fuente científica.
¿Ya? Y cuando digo científica es que se hayan hecho experimentos en la población, que hayan escrito teorías, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Le puse acá, los participantes del debate deben tener un amplio conocimiento del tema, eso es súper importante para dominar el tema, ¿cierto? Y una preparación adecuada para presentar y defender su punto de vista en el desarrollo del debate. O sea, si yo llego a un debate y no entiendo mucho lo que voy a hablar, como que sé algunas cosas nomás, lo más probable es que no me salga bien, ¿sí? Porque yo me tengo que preparar. Muchas veces estos personajes llevan un librito, ¿cierto? O anotaciones de lo que van a decir, ¿ya? Por ejemplo, como un borrador. Por ejemplo, si se les pregunta esto, ellos van a decir esto, ¿sí? Llevan establecido algunas cosas, algunos aspectos, quizás cifras para decirla en algún lado, en algún momento. Porcentaje lo anotan, ¿cierto? Pero antes de llegar a hablar, ellos tienen que prepararse. Y muchas veces se preparan haciendo el debate con ellos mismos. Por ejemplo, hay gente que se prepara haciéndolo frente al espejo, etcétera. Hay distintas formas, ¿ya? Como decía en un principio, no se trata de una pelea, de una discusión, de que yo me voy a gritar con la otra persona o que voy a llegar a los golpes, sino que se trata, chiquillos, de presentar distintas visiones o posturas con respecto a un tema, ¿ya? Nada más que eso. Y eso, claro, mostrar visiones distintas de un tema, eso apunta, ¿cierto?, principalmente a, en este caso, a que el público pueda decidir si me quedo con esta idea o me quedo con la otra idea, ¿ya? Y casi finalmente, como les decía, los debates no es algo que se da de improviso. Ya termino aquí y les doy la palabra. No es algo que se da de improviso, sino que obviamente tiene que haber una conversación o unas ideas que contribuyan a lo que se está hablando. Por ejemplo, si me están preguntando sobre, por ejemplo, la legalización de las drogas, no puedo ponerme a hablar de la plata gastada en el año, de los municipios, supongamos. Tengo que hablar siempre de los mismos temas, responder a la pregunta que me están haciendo, no responder algo que no tiene nada que ver, ¿ya? Y eso se da mucho, ¿sí? También tenemos que escuchar atentamente a los compañeros y respetar sus comentarios. Yo debo respetar lo que el otro dice, aunque no sea lo que yo pienso. Siempre, eso es una regla. No cambiar el tema, que es lo que ya les dije. Fíjense acá, argumentar es dialogar, no competir. Recuerden que yo les decía que esto no tiene competencia, ¿ya? No es que alguien va a ganar, sino que solamente demostrar los distintos puntos de vista. Y debo, sobre todo, respetar los turnos de la palabra, ¿ya? Y eso quiere decir principalmente que si el otro está hablando, yo no puedo llegar a interrumpirlo, ¿ya? ¿Se entiende, chiquillos, la idea del debate? Ya, ahora sí, voy con Matilda y Amaru. Tía, era que lo que dijo, no sé si era Agustina Roca, creo que fue él. De hecho, una vez cuando, como yo siempre me he visto de negro, una señora me preguntó cuando andaba con mi papá, ¿ese es su hijo? Y me dijo, no. Y me dijo mi papá, no, es mujer. Y me dio risa porque siempre ando de negro y siempre me dicen que soy hombre. Y eso es un tema importante, que el tema de los colores que uno utiliza, ¿cierto? Por ejemplo, mira, yo también ando de negro, pero no por eso uno es hombre. O un niño que anda con polera rosada, no por eso es mujer, ¿cierto? Super, Mati. Vamos con el Amaru y después el Facundo. Hay en la tele, no sé cómo se llama, un TV que se llama Caso Cerrado y es como un debate. Claro, muy bien, maravilloso, me gustó, muy bien, maravilloso. De hecho, es como debate, sí, tiene mucha razón, yo no había pensado en eso. Ustedes conocen Caso Cerrado o el otro que dan en el TVN, La Jueza también, que es versión chilena, la otra es como versión de Miami. Súper, de hecho ese es un ejemplo clarísimo de un debate. Porque, por ejemplo, no sé, demando a esta persona por la pensión de alimentos. Yo doy mis razones y la otra persona se defiende, y el moderador en este caso es la jueza. Bien, maravilloso tu ejemplo, Amaru. Muy bien, perfecto.
Espérenme, Damián. Sí, ¿Iba a decir profesora, algo? sí, quería decirle algo. Dígalo. Quería decirle. Es como los jueces de los casos, como dijo la Maru, es como en Miami. ¿Ves cómo como en eso, como que van a la cuestión de los policías, donde están los policías y van a donde una jueza para debatir si va a ir a la cárcel o no. Ah, Y ahí exactamente, y todo eso. ¿Ves? exactamente. Sí, que son como los juicios, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, alguien, no sé, robó, ¿cierto? Y lo llevan a juicio, ¿sí? Y el juez lo que decide es que si él va o no va a la cárcel. Exactamente. También es un muy buen ejemplo, Damián. Muy bien. Vamos con, espérenme, Facundo. Sí, Facundo. es sobre lo que dijo el Agustín Aroca en delante, que las cosas no tienen género. Exactamente, muy bien. Y de hecho, como les digo, el tema de que las cosas no tienen género ha sido un debate, pero yo creo que de muchos años, o sea, muchísimo. Si uno le pregunta a la gente más antigua, por ejemplo, no sé, nuestros tatarabuelos, ellos están en la postura de que el niño usa colores oscuros y la niña colores claros. Claro, eso ha cambiado en el tiempo y nosotros sabemos que eso no existe. O sea, si yo quiero usar algo negro o algo azul, lo voy a usar igual. Y si un niño quiere usar algo rosado, no hay por qué discriminar ni nada, porque al final, como dice el Facundo, las cosas no tienen género. Súper. Matilda. Tía, ¿sabe que una vez lo que dijo Amaru, eso como de caso cerrado? Yo vi así como un video, así como de caso cerrado, así lo mismo, pero había un tipo con pistola y empezó a disparar en el caso cerrado. Y No, después llevaron a la cárcel hacia el tiro. qué trágico. No, no lo vi. Bueno, no veo mucho caso cerrado, pero he visto alguno así y es verdad, sí, a veces son bastante radicales. Amparo. Yo le quería contar que ahora acá en el presente ya las niñas ocupan rojo, azul, amarillo, Exactamente. hombres que ocupan poleras rosadas. Exactamente, digamos como en el siglo XXI. O por ejemplo, decimos año 2021 y en día, como bien decían ahí los compañeros también, los colores no tienen género, ¿ya? Principalmente uno puede usar lo que uno quiera, ¿ya? Chiquillos, espérenme, espérenme, ahí está. Se me hizo bastante cortita esta, le iba a dejar una tarea, pero mejor no lo voy a hacer porque van a tener muchas cosas esta semana. Tienen que hacer el video de educación física, el tema de las plantas, ¿cierto? Y de hecho le iba a decir que teníamos que preparar un debate con respecto a una pregunta, pero lo vamos a hacer más adelante, ¿ya? Cuando haya un poquito más de tiempo y libre, ¿ya? Amaru, dígame. Le quiero contar algo yo a veces yo lo cuento como de chiste, ¿Ya? pero me pasó de verdad. ¿Qué le pasó? De que yo una vez, yo le dije a mi papá, un niño me hace bullying por usar zapatillas azules. Y No. mi papá me dijo esto. ¿Qué le dijo? Si te dice eso otra vez, pégale una patada en la entrepierna. No, el peor consejo que te puedo dar tu papá. No a la violencia, no a la violencia. Recuerden, y qué bueno que lo dijiste, Amaru, recuerden, chiquillos, que cuando uno tiene una discusión o algo, si uno golpea, uno se va a lo violento, ¿cierto? Eso no quiere decir que uno gane. Uno tiene que ganar con argumentos, con palabras. La mejor forma de defenderse de otra persona es argumentando, ¿ya? Y eso hay que aprenderlo desde ya, ¿sí? Obviamente porque la violencia no está bien. No, 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 ¿ya? Eso, chiquillos. Quisiera saber si existe alguna duda, consulta, pregunta, idea, expresión. Ya, maravilloso.
¿Les toca clase después ahora? ¿Sí? Ya. Bueno, chiquillos, que les vaya súper bien y nos estamos viendo ya el miércoles para los que no vienen mañana. ¿Ya? Cuídense mucho, un besito y nos vemos. Chao, chao.